pues a lo que justamente hay que hacer. Yo tengo prácticamente un año y pico que no participo en eventos en línea, por lo tanto me disculparán un poco si una parte de la para enviar tiempo. Solo quiero decir que el trabajo trata de atender una problemática que he detectado desde hace pues algún tiempo, pero no había tenido la oportunidad de tanto, y este es un principio que hay que tomar de forma hipotética. Está estructurado en dos partes. La primera parte, la problemática que voy a plantear es la problemática que voy a plantear perdón, ¿sí me están escuchando? Porque ya perdí la imagen. Ah, ok, sí, que ya la recuperé. En la primera parte voy a plantear una problemática detectada que yo llamo, está entre la interpretación, la lógica, mediada por por el lenguaje, ¿sí? César, perdón, le voy a desactivar el video, ¿sí? Para que tenga una mejor... Ahí está, perfecto. Ok, bien, gracias. Les decía yo que esta problemática detectada entre la lógica, la interpretación y mediatizada por el lenguaje, y que me parece que la analogía puede ayudar a resolverla. Entonces, la primera parte la explora y menciono sucintamente que la problemática histórica, que además es una problemática ontológica, y la considero como la problemática del nombrar y enunciar lo que es, que ha sido ampliamente señalada. Me parece que la gran mayoría de los trabajos sobre filosofía empiezan con esta parte crítica, pero yo encontré tal vez algo que pueda renovar para recuperar la analogía, es decir, que pueda renovar este centramiento en enunciar la problemática que ya todos conocemos. Y la segunda parte, pues, ubico los principios de la interpretación que yo llamo principio ontológico de la hermenéutica analógica y el principio de interpretación, para tratar de superar los anacronismos que pienso tiene la interpretación del sentido como un único mostrarse, o únicamente como la reducción del mostrarse. Voy a proceder a leer esta parte de manera breve y empezamos. La filosofía crea no la razón humana, sino la razón filosófica, que es de suyo razón lógica. La lógica es así el instrumento privilegiado de la razón filosófica que ocurre en el pensar, lo cual Heidegger reconoce. En el pensar más originario griego, su marco era la relación entre logos y realidad. Con Platón, la filosofía encontró en la idea un mayor asidero para dicha relación, porque para los griegos las ideas son aquello donde las cosas se proclaman a sí mismas, donde se manifiesta, y esto significa, para los griegos, donde ellas son. Estoy citando a Heidegger. Cierro paréntesis. Hay algo más que agregar. El punto de partida del pensar era el aspecto del ente, situado en el movimiento. En cuanto a lo primero, el aspecto, dice Heidegger, con relación al mostrarse el ente, que en este mostrarse algo se manifiesta en aquello que es tal como aparece. En el abedul se revela el aspecto del árbol. Pone esto de ejemplo Heidegger. Aquello en lo cual se revela el aspecto, los griegos lo llamaron eidos o idea, de la raíz vida en visión. Queda claro entonces que idea y aspecto mantienen una relación por el mostrarse. Por su parte, en cuanto a la ubicación del ente movimiento, Aristóteles conservaría todavía este pensar, dado que Heidegger interpreta que en de motu animalium, la base para la explicitación del ámbito ontológico de la vida, con arreglo a su específica actividad, la constituye el ente que se muestra bajo el aspecto fundamental del ser movido. Y agrega a ello que este es el presupuesto, la condición que permite descubrir la intencionalidad y que por su parte deja ver el carácter fundamental del logos. Hay que ubicar estos dos aspectos en el ámbito del ente como lo que se muestra, phenomenon, en sí mismo, lo automostrante, lo patente y que es accesible por la intuición, nos dice Heidegger en la consabida obra Ser y Tiempo. En la filosofía de Platón y Aristóteles, la idea obedecerá más al significado de forma lógica. Cuando Parménides respondió a la pregunta sobre lo que es, con la fórmula el ser es y el no ser no es, en una lógica infantil, dice Grondin,
pero al fin y al cabo lógica, puede pensarse que se inicia el desarrollo de una ciencia del pensar como razón lógica, si se entiende razón, ratio, como dar cuenta, contar, cálculo, y por lógica, ciencia del logos, ciencia del pensar. Antes de estos filósofos debemos decir que logos ya en la antigüedad, como aparece en Heráclito, se interpretó como ratio, como verbum, como verbo, como ley del mundo, como lo lógico y la necesidad de pensar, como el sentido, como la razón. Pero el sentido más corriente de logos en la lengua griega, dice Heidegger, provenía del gelein, que significa además e incluso de un modo preferente, si no exclusivo, decir y hablar. Ahora bien, antes de Platón, los griegos accedieron, dice Heidegger, al pensar el ser de las cosas en un fondo que llama experiencia poética e intelectual, en el cual la physis era lo que daba sentido a todo. Y ahí estaban incluidos el devenir como el ser. Por lo tanto, este marco de referencia podemos pensarlo como el más originario que en la filosofía clásica, ya con Platón y Aristóteles. Aquí, la razón ontológica entre ser y ente puede entenderse como una relación doble. Por un lado, lo que es el ente debe tener identidad de la idea para que pueda ser reconocido en el pensar como algo que es, pero también diferencia para que pueda estar en referencia, perdón por la redundancia, al devenir de la naturaleza de las cosas. Tal vez esta concepción podría haber sido la original del ser, pero lo cierto es que la tradición filosófica lo ha interpretado y situado en lo inmóvil, por lo que esperamos se nos perdone esta suposición por lo que ahora sigue. También todos sabemos que la expresión toon, el ente, tenía una doble significación, por un lado ser y por otro ente. De modo que el determinar por el nombrar y enunciar lo que es implicaba tanto el ser como el ente. La expresión el ser del ente, el ser ente o el ser del ente es la más adecuada para designar su relación ontológica, pero no para reconocer el sujeto. La relación entre lo inmóvil, el ser y el devenir, lugar del ente, ni tampoco el ámbito de dicha relación en cuanto logos, si recordamos, es decir o hablar en lengua griega natural, es decir, la lengua de uso común, o leyein. Por lo tanto, no reconoce la relación, el campo como lenguaje. Esto es importantísimo por la recuperación que voy a hacer más adelante de lo que el doctor Bouchot ha venido diciendo e insistiendo en su obra. Bien sabemos que estas dos categorías atraviesan todas las explicaciones filosóficas sobre la relación entre el pensar y la realidad, sea como permanencia, ser o cambio, o cambio, devenir. En general, la relación entre ambas se aborda en función de uno u otro extremo, más que desde la propia naturaleza de la relación entre el pensar y la realidad, que plantea la siguiente dificultad. ¿Cómo reconocer lo que es en el devenir desde su propia naturaleza como ente si está sujeto al cambio? Sería la pregunta. La respuesta que dieron los griegos es la relación ontológica entre la identidad y la diferencia. Aristóteles se distingue, pues enfrentó la dificultad de este problema de una manera doble, es decir, articuló la categoría actualidad para relacionar acto y potencia en el mismo movimiento, tomado como ente. Por eso lo definió como cierta actualidad, es decir, cierto acto completo, pero como movimiento incompleto. Esto me parece un ejemplo clave para poder entender que Aristóteles todavía conserva mucho de este pensar antiguo más originario. Pero la relación entre el devenir y lo inmóvil también abarca el lenguaje. La dialéctica es su más claro ejemplo. El lenguaje no es solo ámbito del pensar, implica la relación entre este y la realidad por vía de las categorías que confieren significados y determinan lo que es el ente. Pero además, ahí es posible relacionar ontología y lógica. Dice Heidegger, la filosofía en tanto ontología de la facticidad es al mismo tiempo interpretación categorial, del nombrar y del interpretar. Es decir, la filosofía es lógica desde su inicio. En principios metafísicos de la lógica, Heidegger plantea que la lógica formal es la que se tiene presente cuando se habla de la misma y señala que aquella se opone a la experiencia ya que no dice nada a los oyentes cuando los profesores la proponen. Además de dejarlos perplejos, ser árida, no encuentra relación alguna entre ella y su propia ciencia y menos ven su utilidad. Me parece que todos hemos constatado esto. Así afirma, esta lógica técnica y escolar tampoco proporciona un concepto de filosofía. El ocuparse de ella deja al estudiante fuera de la filosofía si es que no la aparta de ella. Cuando dice lo anterior, no solo plantea un regreso a la lógica filosófica, como la llama, sino que se infiere que en su época la ontología no tenía relación alguna con la lógica formal. Posteriormente, muchos analíticos ya han empezado a articular. Heidegger
lo atribuye a que en la historia de la lógica su desarrollo se quebró con Aristóteles y Platón, y pese a los esfuerzos no se ha podido recuperar. Tal vez pueda tomarse el Parménides de Platón como ejemplo del inicio de pensar lo que es teniendo como mediación la forma lógica. Recordemos que ahí la relación ontológica que se exhibe es entre lo uno y lo otro, pero ya mediado a partir de la forma. Pero en Platón, la idea ya no tendrá relación con el aspecto del ente colocado en el movimiento, como dice Grondín. Para Platón, el ser que siempre es y que permanece idéntico a sí mismo se identifica con el ser de la idea. La gran tesis metafísica de Platón se encierra en la afirmación de que el ser es idea. Con Aristóteles, la lógica se enfocará a su formalización del lenguaje, por ello es considerado el padre de la lógica. Pero, ¿cuál es la relación del quiebre que señala Heidegger con respecto al problema histórico del nombrar y enunciar? En su historia de la lógica formal, Bochensky señala que después de Aristóteles es fácil comprobar que ha sido una parte del órgano, los analíticos primeros, la que ha ejercido la máxima influencia. A ello agrega que al ser una constante histórica estudiar dicha parte, esto lleva a considerar como lógica en sentido estricto lo que se mantiene dentro del tipo de problemática de los analíticos primeros. Dicho autor, comentando las palabras finales de los tópicos, dice que antes de ellos no conocemos una lógica, es decir, una doctrina elaborada de las reglas y leyes lógicas. Cierro cita. Y afirma que antes de Aristóteles ya se empleaba con plena conciencia ciertas reglas de deducción sin haberlas formulado, desde luego reflejamente y mucho menos en axiomas. Cierro paréntesis. Por consiguiente, los tópicos de discusión sobre ciertas especificaciones de las reglas generales de la lógica existencial, mientras que los analíticos primeros y segundos, la formalización de estas reglas en axiomas. ¿Qué quiero señalar con esto? Pues sencillamente que la lógica funcionaba en el lenguaje y atendía la realidad práctica, es decir, se pensaba en el mismo momento, lógicamente en el mismo momento en que estaba el vínculo con la realidad. Pero recordemos que esto se va a ir abandonando con Platón. Por consiguiente, los tópicos, dice Bochensky, no se acomodan al esquema abstracto de dicha lógica, puesto que esta ya imprima formas como el modus ponendo pones. Beuchot, por su parte, afirma la existencia de varias definiciones del término silogismo y da 3 en los tópicos, en los analíticos, pero lo más importante que reconoce el doctor Beuchot es que la acepción aristotélica más adecuada de silogismos es el sentido amplio de argumentación en general, no el sentido restringido de lo que se entiende por silogismo tradicionalmente, según la letra de los analíticos prioris, como lo llama el doctor. Cierro comillas. Por lo tanto, él señala que lo más importante es entender que el silogismo abarca todas las formas de argumentación, lo que indica que la lógica formal es solo un tipo de lógica, no toda ella. En función del sentido aristotélico que encuentra Beuchot en el silogismo, este sentido amplio, habría que preguntar, ¿por qué no piensa Bochensky en la posibilidad contraria? Es decir, ¿por qué no ver la lógica formal como algo que no se acomoda a la técnica de discusión dialéctica? Planteo, ¿por qué no ver la lógica en función del lenguaje y no al revés? Reducir el lenguaje a la estructura lógica. Bien, la respuesta es muy sencilla, porque precisamente lo que ha fascinado a la filosofía en general, me atrevo a pensar, discúlpenme por ello, es la formalización lógica del silogismo, lo que en consecuencia no solo sujeta el sentido amplio del mismo, ni de lógica como ciencia de logos y del pensar, sino que la reduce a lo demostrativo y excluye lo posible, pero sobre todo anula la posibilidad de pensar en una relación de la razón con una lógica distinta. Un ejemplo de ello lo encontramos en el propio Aristóteles, que no distingue entre razón demostrativa, científica, que aprende los entes que no pueden ser de otra manera, y la probable, que hace sobre los que sí pueden. La causa de ello nos lo dirá Heidegger, es decir, ¿por qué este abandono? ¿Por qué esta reducción a la lógica formal? Se trata de lo que él llama, en interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, la radicalización ontológica realizada de una manera determinada de la idea de ente en movimiento, donde el movimiento es tratado en función del producir según un plan. Ser significa estar finalizado, cierro comillas. Nosotros tenemos una hipótesis sobre otra causa no explorada que puede coadyuvar a la cuestión de la relación de interpretación y lógica como a la ubicación de la analogía en el campo del lenguaje. La planteamos. Es posible afirmar que la problemática histórica del nombrar y enunciar lo que es puede entenderse como problemática de la relación entre lenguaje y lógica, que tendría como causa la siguiente.
Dado que no existe posibilidad de nombrar y enunciar ningún ente sin el verbo ser, la filosofía griega en consolidación sabía bien que el lenguaje es lo que posibilita predicar el ser del ente, pero ante la dificultad que representa el devenir para que el ente adquiera su identidad, la idea representó la posibilidad de oponerse a la variación del devenir, fijando lo que es en el tiempo. Por ello, la metafísica platoniana del ser, que siempre es, en tanto permanece idéntico a sí mismo y que se identifica con el ser de la idea, sirvió muy bien para este fin. ¿Qué argumento podemos dar a favor de nuestra hipótesis? Los griegos crearon la filosofía porque estructuraron un lenguaje a partir de su propia lengua para nombrar y enunciar lo que es. Conviene entonces estudiar el lenguaje empleado por Platón a fin de encontrar en sus modos de significar ejemplos, al fin de encontrar en sus modos de significar ejemplos que muestren esta fijación de lo que es por medio de la identidad de la idea. Nos ubicaremos en el periodo clásico. Veamos solo un ejemplo con el uso filosófico que le confiere Platón al nombre y al verbo para ilustrar lo antes dicho. Lo que haremos a partir del texto Gramática de Dionisio Tracio, un teórico gramático que vivió entre el siglo II y I antes de Cristo y que, de acuerdo con García Dual, su texto es el primer texto teórico sobre una lengua en la cultura occidental. Justifiquemos primero la comparación. La gramática griega, de acuerdo con Bécares, es en sus comienzos de naturaleza empírica e instrumental, filológica, aplicada al conocimiento de la literatura clásica griega, que no al uso diario de la lengua, pero en ella conviven la tecné como arte y la empiria como experiencia, es decir, el conocimiento empírico, a pesar de ser dos estados de conocimiento distintos. Aquí hay dos acotaciones que hacer. La primera, que Bécares ubique el comienzo de la gramática en la literatura clásica griega, indica que es posible contar con una referencia para el estudio de las significaciones que emplean los filósofos clásicos como Platón y Aristóteles. La segunda, que la gramática sea empírica, muestra que es una sistematización del uso común de la lengua griega, comparación que dejamos para otra ocasión, es decir, para otro estudio. Pero, por su carácter también empírico, Bécares compara este texto con las artes de la retórica de Aristóteles, que sería para él, dice, emperia de los discursos, o de la política como emperia de las constituciones o de los estados. Esto lo corrobora Heidegger cuando dice que Aristóteles retoma del uso común de la lengua significados que introducen su lenguaje filosófico. Y pone de ejemplo el sotóferón, que al retomar de la vida fáctica y de la forma coloquial de hablar, ¿no? Lo entiende como lo que uno comprende mejor que otro, saber más que otro. Es decir, dice Heidegger, Aristóteles se atiende a los testimonios fácticos a partir de los cuales interpreta sus propios modos de tratar con el mundo. Se refiere a la vida, el de la emperia y el de la tecné. Bien, entramos ahora en materia y ya vamos a ir cerrando esta parte. De acuerdo con Dionisio Tracio, el nombre es la parte declinable de la oración, estamos hablando en su tiempo, que significa un objeto o una acción. Un objeto como piedra, una acción como educación. Por su parte, sobre el verbo dice, el verbo es una palabra sin casos que admite tiempos, personas y números y que expresa acción o pasión. De ello se extraen dos cosas. La primera, que el nombre en el uso corriente señalaba un objeto o una acción. Y la segunda, que el verbo, como nos consta por la experiencia, es acción que admite tiempos. Ya dijimos que los griegos se dieron cuenta que no se puede predicar nada sin el verbo ser. Por eso privilegiaron precisamente el nacimiento de la ontología y se privilegia el uso del verbo ser. En su manual de gramática histórica griega, Sirac, por su parte, establece que Platón se encuentra entre los primeros intentos, dice, de clasificar las palabras en categorías, según su función en la frase. O sea, imagínense el genio de Platón. También dice que Platón es quien realiza la primera distinción a partir de ónoma y rema, es decir, nombre y verbo. Platón en el Crátilos se hace eco de estos conceptos, aunque sin una delimitación exacta o correcta de sus esferas. En este mismo diálogo menosprecia Platón el conocimiento de la lengua, al que no reconoce otro mérito que el de ser símbolo o copia de la verdad conocida, pero en realidad fue Platón quien fijó la ruta a la filosofía de la lengua y a la etimología filosófica, es decir, la empezó a hacer filosofía del lenguaje. Continúa Sirac. En el Sofistés aparecen de nuevo los términos onoma y rema con una significación más acertada. Desde entonces, onoma se aplica a las ideas nominales y rema designa el verbo, en primer lugar, y luego al predicado, ya verbal, pero ya nominal. De acuerdo con Sirac, se observaría en Platón la consideración de la lengua griega como una mera copia de la verdad conocida, pero aquí interesa más señalar que dicho filósofo
se centró en el desenlace de la lengua como lenguaje filosófico, resaltando que esto fue a través de un cambio en su etimología en aras de la precisión. Es posible suponer, a partir de lo que nos dijo Tracio, que si significaba objeto y acción, se observaría en Platón el abandono de su significado como acción para privilegiar el de idea nominal, es decir, más representativo de una idea que de la acción. Claro, sin olvidar lo ontológico que se encuentra detrás del concepto idea en Platón. Tal vez lo que trato de decir quede más asentado con la relación entre nombre y verbo que dicho filósofo establece. Ahora bien, Sirac también nos dice que es en el siglo V a.C., la época de Platón, cuando se realizan también los primeros intentos de clasificar las palabras en categorías, de acuerdo con su oficio en la oración, representando esto también con el nombre ónoma y el verbo, pero considerando este ya como materia o asunto de la expresión, es decir, predicación. Abro comillas. Platón usa frecuentemente el término rema en oposición en singular y en plural en sentido estricto y gramatical. Con el término noma designa la esencia de los seres, personas o cosas. Con rema indica lo que de un ser, hombre o cosa se predica. En el sofista y en el crátilo, trata especialmente a los onomata y remata en cuanto se oponen entre sí y juntos definen el discurso del juicio. En el sofista se encuentra ya un intento de definición del verbo. Decimos que verbo es de algún modo una manifestación sobre acciones y poco después opone rema o noma como pragma, cosa o praxis, acción, componiendo la cosa con la acción por medio de un nombre y de un verbo. Por consiguiente, en Platón predomina claramente ya el concepto de verbo como expresión de acción o del desarrollo de un acto, sin entender, sigue diciendo Sirac, expresamente a los tiempos ni a los modos del acto. Pareciera un contrasentido lo que aquí acabo de afirmar con Sirac con respecto a lo que interpretamos de su cita anterior, sobre la base del uso del nombre en el lenguaje de acuerdo con Tracio. Pero no es así. La última parte de la cita lo confirma. Se trata del uso del verbo como acción, pero sin atender los tiempos ni los modos del acto. Pues se trata de un uso de la acción sin relación con lo empírico, como lo confirmaría también Esteban, comentarista antiguo de la obra de Tracio, quien observa lo anterior por el sentido teórico con que se usa el verbo en el lenguaje clásico y por lo tanto en Platón. Un objeto propiamente es aquello que tiene tres dimensiones: largura, profundidad y anchura, que cae bajo nuestros sentidos, pues los objetos los vemos, los tocamos o los gustamos. Pero una acción no, porque es aquella que solo se capta por el pensamiento y teóricamente, como dijo el propio gramático, es decir, Tracio. Por ello, no es fortuito que la ética de Platón identifique acción con conocimiento, de modo que para dicho filósofo alcanzar la idea de bien basta para actuar bien, como dice en la República. Todos sabemos que no es así, podemos tener buenas intenciones, buenas ideas, pero hacer lo contrario, y eso nos lo enseña Aristóteles. De modo, diría Platón, que quien conoce la idea de bien no requiere otra cosa para hacer cosas rectas y bellas que alcanzar la idea del bien, dado que ella ilumina todo lo visible, haciéndolo inteligible. Bien, cierro y nos vamos a las condiciones de posibilidad para la analogía en el campo del lenguaje. Cabría preguntar entonces si la anterior cuestión excluye la interpretación. No es posible hablar aquí de todas las corrientes, pero sí en lo general. De primera impresión podemos decir que la hermenéutica ha seguido afortunadamente el camino contrario a la formalización lógica, pero desafortunadamente deja de lado el trabajar una lógica de la interpretación, no lo que dice Bochensky, que encuentra tres lógicas, una referente a la interpretación, otra referente a los primeros, segundos analíticos y otra referente a los tópicos. Entonces, más bien se trata de una lógica de la interpretación a mi juicio. No creemos que sea una desmesura afirmar lo anterior y mucho menos que, si se acepta, consideraremos entonces relacionar la interpretación con la lógica, pero en el campo del lenguaje. Vayamos a la hermenéutica analógica. Su principio ontológico enuncia: si el ser es análogo, también lo es la verdad, que es una de sus propiedades trascendentales, convertible o intercambiable con él, es decir, idéntica analógicamente a él. Beuchot 2000, página 99. En la interpretación se traduce en la relación entre equivocidad y univocidad, y dice Beuchot, la analogía se acerca más a lo equívoco que a lo unívoco. Por eso la lucha aquí en este modelo es evitar que se vaya más a lo equívoco, pugnar por alcanzar lo que más se pueda la univocidad.
Este principio rememora la relación ontológica entre el ser y el ente que Aristóteles plantea en la metafísica, en términos de la predicación de los muchos sentidos del ser. Cito, así también algo que es se dice en muchos sentidos, pero en todos los casos en relación con un único principio. La problemática que ha enfrentado la analogía no es la univocidad, sino que se le considere de forma psicologista, es decir, enfatizando la semejanza que el pensamiento realiza entre los entes. Pues, ya quedamos que para poder reconocerlo se requiere de cierta identidad. Esto es, en el pensar griego clásico sobre el logo, centrado en el significado, como recolección o comunidad, es lo que ha permanecido para entender la analogía más centrada en la semejanza. Primera condición de posibilidad. La buena noticia para la analogía es que ella no es necesaria ubicarla en el campo del lenguaje. Ella ya está ahí, porque el ser de ella es la relación, precisamente la base que se necesita para construir un lenguaje desde la lengua, dado que ambos se asientan en la sintaxis, sin la cual no se puede articular palabras ni predicar el mundo. Es decir, no basta el verbo ser para estructurar un lenguaje, se requiere de la analogía. Como dice Sirac, en las lenguas, por ejemplo, las antiguas, como es el griego, en las que las palabras son autónomas y el orden de las mismas es libre, la concordancia formal o gramatical pone de relieve la relación íntima y la atracción de las palabras que forman los grupos, frases y oraciones. Hago un comentario. Es decir, la analogía está ahí, justo en la base de lo que se requiere para la construcción de la lengua y de un lenguaje artificial. Continúo con Sirac. B. Asimismo, en los numerosos y variadísimos casos de incongruencia o de concordancia según el sentido, aparece más que en otro tema la autonomía de las palabras individualmente y la relación mental de unas palabras con otras, unidas por la inteligencia en formas muy diferentes de las gramaticales. C. El campo inmenso de la concordancia y de la incongruencia está ampliamente aclarado y explicado por el método psicológico. De modo que la relación mental es solo un aspecto de la analogía. El otro es la sintaxis que se requiere para configurar el sentido en el campo inmenso de la concordancia y la incongruencia, como dice Sirac, pero siempre y cuando no se reduzca a la semejanza mental. Este es el problema con la analogía, que la pensamos fuera del lenguaje, tal vez porque la usamos inconscientemente en la lengua que nos es propia, además de toda la tradición de la filosofía griega que nos embarga. Segunda consideración, usamos la analogía de forma inconsciente, ¿sí? Porque el pensamiento, al querer entender lo que es el mundo, los entes, etcétera, requiere de fijarlos en el tiempo, es decir, conferirles identidad. Pero esto es relativo al tiempo, puesto que si la naturaleza de la analogía es la relación y si constantemente nos expresamos, su fuerza creadora de la lengua, como lo considera de Saussure, está en su propia naturaleza. La relación, constantemente estamos relacionando, constantemente estamos siendo, sea inconscientemente usando la lengua, análogos o conscientemente creando un lenguaje filosófico siendo análogos. Por ello, nos anima a encontrar en el estudio de la lengua propia a nuestra idiosincrasia las formas de significación que son más propias a nuestro pensar. Muchas gracias y mi ponencia está dedicada al doctor Mauricio Peuchot, mi maestro. Gracias. Muchas gracias, César Augusto.